paso la palabra al siguiente ponente, que es Ángel Gómez de Ágreda. Es coronel del Ejército del Aire, diplomado de Estado Mayor con máster en Terrorismo y Antiterrorismo por la Universidad de La Rioja. Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y es jefe de la sección de cooperación del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Actualmente es el jefe del área de análisis geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa, SEGEMPOL, donde ya estuvo previamente destinado entre el año 2011 y 2014. Es también instructor paracaidista, profesor de vuelo y piloto de transporte. Ha sido miembro, o no sé si todavía, de la patrulla acrobática. Bueno, casi, hace nada. Sus principales temas de investigación son China, Extremo Oriente, energía y medio ambiente y ciberseguridad. Ha participado también en 4 misiones internacionales, 2 relacionadas con las operaciones en la antigua Yugoslavia, una en Afganistán, en Senegal, y también ha sido jefe del destacamento del Ejército del Aire en la operación Barkhane. Habla inglés, francés, italiano, dentro de nada va a aprender también alemán. Y pues cedo la palabra agradeciéndole muchísimo su participación hoy en estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al centro. Veo que no ha cambiado la presentación aquí. Vamos a ver si cerrando la otra. Ahora sí. Vale, perfecto. Ahí. Ya está. No, estaba, no. Muchísimas gracias sobre todo por pensar que pudiera seguir siendo todavía miembro de la patrulla de paracaidismo a mi edad. Hace 30 años de eso. Y la verdad es que te mantienes muy bien, Ángel, te mantienes muy bien. Muchísimas gracias. Perfectamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias tanto al centro como a la universidad por contar conmigo. Simplemente estar en la misma mesa, figurar en la misma mesa que el resto de los ponentes ya es para mí un privilegio. Voy a hablar de unas cosas bastante más mundanas. Voy a hablar de información, voy a hablar de desinformación y voy a hablar de vigilancia y de cómo se utiliza esa información. Es solamente una parte del futuro reciente en el que estamos ya metidos y que de alguna manera nos está atrapando, ¿no? No nos damos cuenta, yo creo, sobre todo gente a lo mejor de mi edad, ¿no? Una vez que pasa el año 2000 parece que los años ya dejan de pasar, ¿no? Tú ves ahí los años 80 o los años 90 y dices, bueno, eso es hace 15 años. No, o sea, han pasado otros 20 años desde el año 2000, lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y en el ciberespacio, en Internet, en las redes, el cambio ha sido tremendo. En los años 90 salió esta viñeta que se hizo muy famosa en aquel momento. Decía que en Internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? ¿Os acordáis de cuando entrábamos en los chats, en las bitácoras de los chats a ligar y entonces pues eras un tío de 1,90 m, rubio? Ahora mismo con los metadatos se sabe absolutamente todo sobre nosotros. No ya solamente eso que nos preocupa a todos de las fotografías que subimos o de que nos puedan estar vigilando lo que decimos, sino que en cada uno de nuestros teléfonos, por ejemplo, tenemos 70 y tantos sensores que están dando información de presión atmosférica, de nuestra ubicación, de la velocidad a la que vamos, de la elevación en la que estamos. Con lo cual, el teléfono en realidad sabe muchísimo más de nuestras circunstancias y de lo que estamos haciendo que nosotros mismos. Vivimos en un mundo que es muy curioso, porque antes vivíamos en una ciudad, vivíamos en Almería, por ejemplo, ¿no? Y conocíamos a la gente, nuestra experiencia era muy de primera mano, ¿no? Todo lo que conocíamos era lo que veíamos, olíamos, tocábamos, oíamos. Ese era nuestro mundo, era una experiencia directa. Y ahora tenemos una experiencia completamente mediada a través de las pantallas, sobre todo de las pantallas de los móviles.
Lo cual tiene una ventaja enorme, ¿no? Si eres distinto de los demás, si tienes una idea distinta, en la comunidad en la que estás, pues no terminas de integrarte. Bueno, pues tienes 4.400 millones de personas en Internet con los que intentar encontrar a alguien que en un momento dado compartan esa inquietud contigo, esa forma de pensar. Eso está muy bien para la integración social. El problema es que como tenemos a tanta gente con la que compartir nuestras inquietudes, al final no sentimos la necesidad de negociar, de llegar a un compromiso, de estar pendientes de qué es lo que piensa la gente que tenemos a nuestro alrededor. Perdemos la capacidad de ceder, de negociar, de preocuparnos por la comunidad cercana en la que estamos y, por lo tanto, perdemos la capacidad para madurar como personas de alguna manera. Lo que hacemos es muy curioso. ¿Os acordáis el equilibrio entre libertad y seguridad? Esa balanza, ¿no?, que había entre libertad y seguridad. ¿Quién creéis que ha ganado? Seguridad. Seguridad. Bueno, normalmente el consenso está en que está ganando la seguridad. Yo creo que hemos perdido las dos. ¿Sí? Yo creo que han perdido las dos. Los dos platos de la balanza están abajo. Hemos perdido seguridad porque estamos dando nuestros datos a través de la pantalla, ¿no? La pantalla en realidad es una ventana no al mundo, sino del mundo hacia nosotros. El mundo nos está viendo, o alguien por ahí detrás de la pantalla nos está viendo y está viendo todos nuestros datos y claro, exponiéndonos, siendo transparentes, al final somos más vulnerables y más proclives a que pueda pasarnos algo. ¿Y para qué están utilizando los datos que recogen a través de la pantalla? Para cocinar la información que nos llega a través de esa misma pantalla, cambiar las percepciones que tenemos del mundo en función de los intereses comerciales que tienen determinadas compañías, buscadores, redes sociales, las grandes compañías, en las cuales también vivimos de alguna manera, nos dejan ver la parte de la realidad que va a captar nuestra atención, que va a fijar nuestra atención y por lo tanto que nos va a retener en esos buscadores o en esas plataformas, simplemente porque entonces vale más la publicidad que ponen ahí. Pero eso nos encierra en una parte muy concreta de la realidad. Como no vemos toda la realidad, no podemos, por lo tanto, no podemos construir la verdad. ¿Os acordáis de cuando pensábamos que la falta de información era lo que no nos permitía ser libres? Bueno, pues ahora la información está toda ahí. O sea que tendremos que buscarnos otra excusa. En mi tierra, en Salamanca, decía Miguel de Unamuno que primero la verdad que la paz. Si estamos viendo solamente una parte de la realidad, como decíamos, ¿cómo podemos construir la verdad si no es sobre la apreciación de toda la realidad? ¿Cómo podemos llegar a elegir libremente si no sabemos cuáles son sobre qué vamos a elegir? Si yo te doy a elegir entre estos dos regalos, elige uno. Exactamente. No ha sido un ejercicio de libertad, ha sido un ejercicio absolutamente aleatorio, random. ¿Por qué? Pues porque no tenías criterio para saber qué es lo que estabas eligiendo y cuáles eran las consecuencias. Por lo tanto, para ejercer nuestra libertad tenemos que pasar por un conocimiento sobre la realidad sobre la que estamos ejerciéndola. Fundamental. La verdad nos hará libres. Eso lo había dicho alguien antes, pero se convierte ahora en especialmente importante. Esta es la toma de posesión del presidente Obama a la izquierda y la del presidente Trump a la derecha. Kellyanne Conway, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que en la del presidente Trump había habido más gente que nunca en la historia. No era necesariamente verdad, era un hecho alternativo. Un hecho alternativo. Es decir, si hay 38 millones de personas que opinan que sí es así, o si tengo 500.000 de seguidores y tú tienes solamente 500, yo tengo razón, porque hemos consensuado el concepto de verdad. Bueno, quitando efectivamente en los temas más científicos y sobre todo en las 4 operaciones básicas
sumar, restar, multiplicar y dividir, que todos sabemos, porque incluso el cambio climático, cualquier otra cosa la podemos cuestionar. Lo hemos convertido en opinable. Yo pienso que en realidad la verdad ha dejado de ser verdad. Lo decía Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y ahora abogado de Donald Trump. La verdad no es verdad. Lo decía en una entrevista. La verdad no es verdad. Estamos negando la posibilidad de ser libres de alguna manera. Cuando estamos viendo una parte nada más de la realidad, acabamos dejando de tener de qué hablar con otros grupos. Si cada grupo social, cada partido político, en este caso republicanos y demócratas en Estados Unidos, ve solamente una parte de la realidad, evidentemente va a haber cada vez menos puntos en común sobre los cuales discutir. Si los algoritmos dejan fuera una parte de la realidad, aquella que no nos satisface, y después nosotros aplicamos lo que yo llamo los egorritmos, es decir, la necesidad de ser relevantes. Claro, yo estoy en un grupo uniforme y para ser relevante en ese grupo lo que tengo que hacer es decir algo más, un poco más radical que el resto, para tener me gustas, likes, deditos para arriba. ¿No? ¿Eso qué hace? Hace que los grupos se vayan a los extremos, que el 70% de los temas que eran, digamos, comunes, que estaban consensuados entre los dos partidos en 1994, haya pasado a ser solamente un 30% de temas de los que incluso pueden empezar a discutir, porque el resto ni siquiera están hablando en el mismo idioma. ¿Por qué se están produciendo todos los fenómenos de radicalismos, separatismos, terrorismos, todos los ismos? ¿Por qué se están produciendo? En buena parte, evidentemente hay una componente económica, hay una componente social, pero muy propiciada también porque cada uno estamos viendo realidades separadas, realidades distintas que nos acaban radicalizando. ¿Sabéis qué es lo importante? Lo importante no es lo que se cuenta de las cosas, es de qué se habla. Lo importante es controlar el relato. Lo importante es poner la mesa. Una vez que has elegido el menú, a qué sepa, bueno, pero ya has elegido el menú, ya eres tú el que has decidido de qué estás hablando. Da lo mismo quién mate el mamut, lo importante es el que lo cuenta después en la cueva y se atribuye el mérito de hacerlo, porque eso va a quedar durante miles de años. A los 15 días nadie sabe quién mató el mamut, pero 15.000 años después sigue estando pintado en la cueva que Billy mató al mamut o que Billy estuvo aquí si se metió en los ordenadores del Pentágono. ¿Qué es lo que supone eso en términos prácticos? Esta es la cobertura mediática de la campaña de 2016 en Estados Unidos. Da la sensación de que los medios favorecieron mucho más la visibilidad del presidente Trump, del ahora presidente Trump, del candidato Trump en aquel momento, que los demás. No es cierto. Pero cuando el ahora presidente, hablaba, ¿de qué hablaba? Hablaba del muro, de migrantes, hablaba de armas, ¿no? Cuando los demás hablaban, ¿de qué hablaban? Hablaban del muro, de migrantes, de armas. Para rebatir los temas que había puesto sobre la mesa el candidato Trump, pero siempre mencionando a Trump y los temas que él había puesto. Con lo cual, él estaba dominando el relato, estaba poniendo sobre la mesa los temas que iban a ser relevantes. De alguna manera, más que cambiarnos la opinión, cuando estamos tan separados unos grupos de otros, lo que se intenta es formar la opinión que vamos a tener. No es tanto persuadirnos como persuadirnos, como condicionarnos, como en la novela de Aldous Huxley, En un mundo feliz, la que desde que somos embriones empiezan ya a bombardearnos con luces, con química, con sonidos y con mensajes psicológicos para precondicionarnos, para persuadirnos. Eso lo hacen muy bien los terroristas. Esta es la portada que salió en la revista Rumilla, que editaba el Estado Islámico después de los atentados de Barcelona. Portada gótica, donde las haya con fachada gótica, en sepia y el 146 del número de muertos que hubo. ¿Recordaréis que no hubo 146 muertos? Recordaréis que, de hecho, ahí en pequeñito ponen muertos y heridos. Pero a que ya ha quedado el 146 muy claro
que es lo que está en rojo y en grande, a que el mensaje ya ha llegado tanto para ellos como para los que fueron las víctimas, para los que fuimos las víctimas. Porque no se trata de llegar a nuestro cerebro, porque no se trata de convencernos, porque el cambio en las percepciones lo que pretende es llegar a las emociones. Lo que se pretende es, a través del cambio en lo que ves, llegar al cambio en lo que sientes, que es lo verdaderamente relevante. Vivimos en el mundo físico y vivimos en el mundo lógico. Vamos a consultar todos los días al oráculo de Google, ¿verdad? El 94% vivimos en Google. Dice mi amiga Pilar que ¿dónde esconderías un muerto en Internet? En la segunda página de las búsquedas de Google, porque nos dejamos guiar, nos dejamos condicionar y lo que aparece en la primera página de las búsquedas de Google es la verdad, porque lo dice Google. Claro, igual que antes lo decía la CNN, ¿no? Decía, si lo dice la CNN es verdad. Ahora lo dice Google y es verdad. Vivimos en un mundo en el que nosotros no hemos elegido ni presidentes ni reglas y las hemos aceptado todos los días, implícita o explícitamente, y en el que estamos condicionados por lo que estamos viendo por ese Google. En Almería podemos seguir tranquilos, pero en Google a lo mejor ahí tenemos que preocuparnos un poco más. Pero también están cambiando nuestras ciudades, también está cambiando Almería, pero bueno, sobre todo están cambiando ciudades un poco más grandes. Más del 56% de la población mundial ya es urbana. Ya vivimos en ciudades, con ciudades que, pues en el caso de poblaciones como Dhaka, 31 millones de habitantes. ¿Sabéis dónde está Dhaka? Es la capital de Bangladesh. Por cierto, en caso de una subida del nivel del mar de 1 metro, metro y medio, hay que evacuarla. ¿Dónde vamos a meter a 31 millones de bangladesíes? En Londres ya no caben, que es donde van tradicionalmente. Y además ahora se lo están poniendo bastante complicado. Las ciudades están creciendo muchísimo, pero es que además una ciudad como Nueva York en 2035 tiene previsto que su Producto Interior Bruto sea de 2,5 billones españoles de dólares. Eso es casi el doble del Producto Interior Bruto de España. Solo la ciudad de Nueva York. Con un crecimiento, además, en ese PIB que es muy superior en las ciudades al que es en el resto de los países, en los países en su conjunto. Por lo tanto, cada vez va a haber más diferenciación entre las ciudades y el entorno rural, cada vez va a haber una España más vaciada y un mundo más vaciado porque va a haber una mayor concentración en ciudades. Normal. O sea, las ciudades es que están creciendo mucho. Lagos, Kinshasa. Estamos hablando de ciudades que en 2050 van a tener 58 millones de habitantes. Esto es, por comparación, la provincia de Barcelona o la Comunidad de Madrid. Os acerco hago zoom para que los veáis. España no va a tener nunca, no va a llegar nunca a los 50 millones de habitantes según las proyecciones actuales y va a haber ciudades con 58 millones de habitantes. Normal que las ciudades pasen a ser tan importantes. En China, de hecho, están concentrando en 19 centros todas las grandes industrias. Shenzhen, por ejemplo, tiene tres empresas que seguramente conocéis. ZTE es uno de los mayores fabricantes de móviles. Tencent, estuve precisamente visitándolo, el fabricante, el dueño de WeChat y de WeChat Pay, el mayor banco del mundo, por cierto. El mayor banco del mundo, por los depósitos que tiene la gente para comprar en WeChat Pay y para hacer las transacciones, se ha convertido en el mayor banco del mundo por depósitos. Y una tercera, que a lo mejor os suena, Huawei, es la tercera, de allí. La tercera. Eso solamente en Shenzhen. En Hangzhou está, por ejemplo, está Alibaba, la de AliExpress. Hangzhou está a 1 hora de AVE de Shanghái. Shanghái tiene 25 millones de habitantes porque dijo el gobierno que ese era el límite de población que tenía que tener y ahí dejaron de contar. Pero a 1 hora de AVE desde Shanghái viven 150 millones de habitantes. ¿Sabéis cuál es el Producto Interior Bruto y la población de la zona metropolitana, digamos, del Gran Shanghái puesto en Europa? Bueno, pues es el equivalente a lo que se llama la Blue Banana, el plátano azul.
que va desde Manchester, Birmingham, pasando por Londres, Países Bajos, la zona industrial alemana, el Rin, la cuenca del Rin y del Ruhr, pasando por Suiza y la zona de Lombardía, alrededor de Milán, la zona industrial italiana. 150 millones de habitantes y el mismo Producto Interior Bruto que la zona de Shanghái. Pero los chinos están montando 19 de estas. ¿Son importantes las ciudades? ¿Cuántas ciudades de estas podemos montar aquí? ¿Cuál es la clave del futuro? Hablábamos hace un momento de energía. Ahora mismo el centro geopolítico, centro de gravedad geopolítico, ¿no? de la energía está en el Golfo Pérsico, si queremos en Estados Unidos. Cuando tengamos renovables, ¿dónde va a estar? Me dieron una respuesta muy buena el otro día, ¿no? Donde haya sol y donde haya viento. Me dijeron, en Tarifa. Digo, es verdad, lo has clavado. Lo único que tenemos que hacer es no utilizar el sol y el viento solamente para hacer windsurf, sino que necesitamos, además de eso, dinero y necesitamos talento. El talento, bueno, no, el de los que están en la mesa precisamente, va a ser la clave del futuro. Va a ser el centro de gravedad geopolítico del futuro. Aquellos que sean capaces de sacarle el partido a ese sol y a ese viento, almacenar esa energía que se produzca y ser capaz de distribuirla de la manera más eficiente. Y exactamente igual en el resto de las materias. Con lo cual, la concentración de talento en las ciudades va a hacer que las ciudades cada vez sean más importantes en el mundo al que vamos. Talento que se genera en Europa. Se genera en universidades como esta, pero no se utiliza en universidades como esta ni se utiliza en Europa por falta de un ecosistema, por falta de una regulación, por falta de un ambiente fiscal adecuado. Ese talento está emigrando, se está yendo a otras ciudades que se están convirtiendo en polos de atracción del talento que generamos aquí muchas veces, desgraciadamente. Vale, las ciudades tienen sus inconvenientes, tema de contaminación, bueno, cada vez menos, pero 7 millones de muertes prematuras al año son muchas. ¿Sabéis por qué ocurre? Pues porque están diseñadas a la medida de los coches, están diseñadas según el modelo que se deriva de la aparición del Forte, de la primera revolución industrial. Hay ciudades que tienen 17 veces más sitio para aparcamientos que para apartamentos. Yo he llegado a la conclusión de que si quitamos todos los coches y todos los aparcamientos y juntamos a la gente, podemos ir andando a todas partes. Pero no va a pasar. No va a pasar, por lo menos a corto plazo. Aunque estamos ahora mismo viviendo 3 revoluciones simultáneamente. La digital, la energética, que también hemos comentado, y una tercera que es muy importante, que es la de la producción, el trabajo y la propiedad. Los sistemas de propiedad. Posiblemente vayamos a ser propietarios de muchas menos cosas en el futuro. Probablemente vayamos a un sistema de renting, a un sistema de compartir las cosas. No tanto a una disputa entre el taxi y Uber como a soluciones integrales. Yo no quiero una aplicación para alquilar patinetes, otra para alquilar taxis, otra para ir al metro. Yo quiero una aplicación que yo le diga, estoy en el salón de mi casa y quiero ir al salón de la casa de Carlos o de Pepe. Dime cómo voy al salón de la casa de Carlos o de Pepe de la manera más eficiente y más rápida. No me compliques la vida con ahora tengo que ver el coche para este trayecto, este tramo. No. Dime una solución integral. Una solución integral y una solución probablemente compartida entre varios. Información, hemos estado hablando de información, y las ciudades son también una gran concentración de personas a las cuales se puede vigilar de una forma más eficiente. En China, por ejemplo, 300 millones de cámaras fijas con reconocimiento facial en China, 200 millones en Estados Unidos. Bueno, per cápita salen a unos cuantos más. ¿Habéis oído hablar del crédito social chino? Es un sistema de puntuación como el del capítulo ese de Black Mirror que va la chica dándole estrellitas a todos sus vecinos. Eso ya está funcionando en China. En el año 2020 se pone, ahora está en beta, digamos, y se pone ya plenamente operativo.
Es un sistema sobre 900 puntos que te permite, en función de la puntuación que tiene, te permite ir a la universidad o no, te permite viajar al extranjero, te montar en avión, en tren, dependiendo de la puntuación que tienes, creando de alguna manera alfas, betas, gammas y deltas, clases sociales casi estancas, como aparece en Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que ya nos lo contaba en 1932. Ese crédito social lo que hace es meter toda la información que hay sobre ti, económica, de salud, de toda la información que haya sobre ti, y sacar un patrón. No solamente para las personas, también para las empresas. Cuando se sabe todo sobre uno, cuando no queda margen para esconder nada, ¿qué grado de libertad nos queda? ¿Sabéis lo que es la inteligencia artificial? Nos lo contarán mucho mejor después. Un algoritmo, básicamente, me lo explicó un profesor del KAIST, es optimizar un proceso. Únicamente es eso, es hacerlo perfecto. ¿Habéis jugado al escaléstrica alguna vez? La pista es así de ancha. Pero luego hay un carrilillo por el que va el coche y no se puede salir de ahí, porque esa es la ruta óptima que ha calculado el algoritmo. Ya no tienes toda la pista, ya no tienes toda la libertad para manejarte, sino que vas únicamente por el carril que te viene señalado. Si esto fuera una clase, un aula china, tendríamos aquí una cámara apuntándoos que me diría cuánto tiempo estáis escuchando, escribiendo, durmiendo o contestando. La nota de actitud ya la tenéis puesta, que lo sepáis. Y si estuviéramos en un colegio, la carta a vuestros padres ya se la habrían mandado. Se ha pasado durmiendo más del 10% del tiempo en esta clase. Y parte de vuestra nota de aptitud, lógicamente. Ya hay colegios donde se entra con sistemas de reconocimiento facial en China. Pasan los niños por delante de una pantallita y así tienen controlado al personal. Bueno, y ya de paso pues van sacando datos biométricos que pueden venir muy bien para más adelante. China es uno de los países que más se está invirtiendo en sistemas de reconocimiento facial, pero bueno, eso es casi de ayer, ¿no? Ahora se lleva mucho más el reconocimiento de voz, el reconocimiento de patrones a la hora de andar, único para cada persona, de ritmos cardíacos, con un láser a 200 metros, láser de baja frecuencia, a 200 metros, pueden ver tu ritmo cardíaco e identificarte sin verte la cara. Tú te vas a Hong Kong, te pones debajo de un paraguas para que no te vean la cara y hay un tío apuntándote con un láser y diciendo, hombre, fulanito. ¿Qué horror? Vivimos en un mundo cada vez más vigilado. Esta foto la saqué en Shanghái. Este señor está cruzando el semáforo corriendo en rojo. Inmediatamente una cámara en el semáforo le saca una foto, pone su nombre y le pone una multa y le baja su crédito social. La foto se queda ahí hasta que pague la multa. Yo estoy seguro que en España ponen esto y hay gente que se pasa el día cruzando el semáforo el rojo a ver si veta el sistema, ¿no? O sea, pero en China les da mucha vergüenza esto y funciona, realmente es disuasorio y la gente sale corriendo a pagar la multa. Con lo cual, pues evidentemente las soluciones de inteligencia artificial, ¿verdad?, pues tendrán que estar muy adecuadas al carácter cultural que tenga cada una de las comunidades en las que se va a aplicar. No nos vale cualquier solución, no hay una talla única para todos. Eso también pasa cuando vas conduciendo con reconocimiento de caracteres, para reconocer las matrículas, para saber por dónde estás yendo. Evidentemente, eso proporciona una seguridad, sobre todo a la comunidad, aunque quizás en detrimento del grado de libertad de cada uno de sus individuos, ¿no? Bueno, tranquilos, yo creo que Almería no llegará hasta dentro de por lo menos un par de años. Bien. Estamos ahora mismo muy preocupados, de momento, con el tema de la seguridad. En España, yo me he quedado con esta estadística, varía muchísimo, ¿no? Pero yo me quedé con ella un día que estábamos en el 3er puesto mundial, entonces quedaba muy bien, digo, esta va a ser mi traspa de referencia con respecto a la ciberseguridad. Somos el 3er país más ciberseguro del mundo, o lo fuimos ese día a esa hora concreta, pero claro, esto va evolucionando muy rápidamente y o sigues evolucionando tú con la amenaza o te quedas totalmente atrás.
Y con toda la cantidad de sensores que hay ahora mismo, si no les proporcionamos seguridad, toda la información que estamos generando acabará en manos de quien sea. Cada día un coche conectado genera 4.000 gigabytes de información, que tienen que ir muy rápidamente, además. No, la latencia tiene que ser bajísima porque no me vale decir detecto un obstáculo, frena el coche. Y cuando le llegue al coche la información, deberías haber frenado hace 5 minutos. No, tiene que ser algo inmediato, ¿no? En cuestión de menos de un segundo que se transmita esa información, se procese y se tome una decisión. Un vuelo entre Nueva York y Chicago, 2 horas y media puede ser más o menos, 1 terabyte de información. El disco es en el que grabamos todas las fotos de nuestra vida y que nunca terminamos de llenar. Eso es lo que se genera en un vuelo civil sin sensores especiales. ¿A dónde nos lleva eso? A un mundo en el que nuestra libertad en el ciberespacio viene a ser el equivalente aproximadamente a esto. ¿Estaríais cómodos ahí? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué estamos cómodos haciendo esto en el ciberespacio? Porque no somos conscientes de que somos de carne y hueso, pero también somos de unos y ceros. E igual que no estamos regalando narices, ojos, piernas, tampoco deberíamos estar regalando nuestros unos y nuestros ceros. Nuestro yo digital no deberíamos estar regalándolo y exponiéndonos en situaciones que serían la equivalente a esta. Porque antes se tenían muchas piezas del puzzle, pero estaban separadas. Cada uno veía lo suyo, tráfico veía lo suyo, Hacienda veía lo suyo. Pero ahora se pueden juntar todas las bases de datos. Y cuando juntas las bases de datos, cuando juntas las piezas, sale la imagen, te vuelves transparente y te vuelves absolutamente vulnerable frente al que tiene todas esas piezas. Igual que antes queríamos tener 15 minutos de gloria, a mí se me están acabando mis 20, ahora a lo mejor lo que queremos es tener 15 minutos de intimidad o de privacidad a lo largo de nuestras vidas. Yo sugeriría que los aprovechéis para ir al baño, visto lo anterior. Bueno, en Almería se vive de momento muy bien. Yo intento describir esta y otras bastantes más cosas en el libro, en Mundo Orwell, un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Claro, se me quedan cortos 20, 30 minutos, porque la idea del libro es precisamente presentar una imagen de conjunto de todo lo que nos está pasando, porque cada una de las cosas que he dicho por separado posiblemente las sabíais ya. Lo que nos falta muchas veces es unir precisamente toda esta información que tenemos, todos estos datos que tenemos, para crear una imagen final, una imagen coherente del mundo en el que estamos viviendo. Un mundo en el que seguimos pensando con nuestro cerebro reptiliano, seguimos pensando con las emociones. Cuando vamos a comprarnos un ordenador, un coche y tal, a que primero decidimos cuál nos vamos a comprar y después nos ponemos a poner pros y contras para justificar la decisión que ya hemos tomado. Al final, seguimos pensando con nuestro cerebro reptiliano, seguimos viviendo en un mundo con instituciones medievales o con instituciones absolutamente obsoletas en muchos casos. La universidad a lo mejor está creando todavía en muchos casos gente para la primera revolución industrial, para la producción en masa. Ni siquiera para una sociedad de servicios en la que llevamos viviendo hace mucho tiempo, y la sociedad de servicios está retrocediendo, está aumentando otra vez la sociedad industrial, pero no la de antes. La 2.0, una de valor añadido. No es la misma sociedad de antes. Estamos preparando en las universidades a la gente que va a necesitar la sociedad. ¿O estamos todavía creando mano de obra de la que va a ser fácilmente sustituible por procesos automatizados? ¿No deberíamos cambiar las universidades, cambiar el derecho, acondicionarlo? Porque ahora ya tenemos la tecnología propia de un dios. Las tres cosas se mueven a velocidades completamente distintas. Recordaréis lo que pasa cuando las placas tectónicas se mueven a velocidades distintas. Hay terremotos, hay volcanes, hay conflictos. Eso es lo que nos está pasando. Nos movemos a ritmos distintos en el mundo físico y en el mundo lógico, pero simultáneamente en los dos.
Todavía no hemos cambiado el paradigma, todavía no hemos cambiado la forma de entender el mundo en el que vivimos. Esa era la frase más citada de mi libro. Me fastidia mucho porque no es mía. Pero que lo sepáis, winter is coming. Winter is coming. Está aquí. En realidad es un futuro reciente. Es algo que todavía no hemos llegado a ello, pero que ya está ocurriendo en algunos sitios. Lo de China llegará aquí en 2 años, en 3 años. No os lo impondrán, os lo venderán para mejorar la experiencia del producto. Como tantas otras cosas que nos están vendiendo para mejorar la experiencia del producto. ¿Cuántas cosas habéis aceptado hoy solamente? ¿Cuántas cookies, cuántos términos y condiciones, implícita o explícitamente, para mejorar la experiencia del producto? ¿De un producto que ni siquiera sabíais que necesitabais el año pasado? Hay por ahí un meme que dice que WhatsApp es lo único que nadie se ríe cuando se cae. Para más, o me invitáis otra vez, o tendréis que leeros mi libro, Mundo Orwell. Yo encantado de volver y encantado de comentar el libro si os lo leéis. Creo que, ya digo, sin aportar grandes novedades, lo que hace es dar una visión de conjunto que puede resultar en un momento muy clarificadora. Una última cosa. Vivís en Almería, estamos en Almería. Acordaos que no solamente vivimos en Almería, sino que vivimos también simultáneamente en el ciberespacio. Y que, por lo tanto, tenemos que estar atentos a nuestros unos y ceros tanto como a nuestra carne y hueso. A vestir nuestro yo digital igual que vestimos nuestro yo físico. Muchísimas gracias.